Muy buenas tardes, mi nombre es Humberto Castellanos, aspirante a graduarme como coach ontológico profesional de la Universidad del Coach. Les hablo desde Colombia. Este es mi casting número 1. Quiero agradecer especialmente a nuestro gran líder, Leonardo Cositorto, quien fue el gran generador de esta idea que me recuerda la promesa bíblica de Jesús que decía, y cosas más grandes haréis. Porque Leonardo está haciendo una transformación muy poderosa en la vida de miles y miles de personas que pronto serán millones. A L. Macías, a quien admiro mucho por su inteligencia y cuyos agudos pensamientos y reflexiones me han ayudado a ampliar mi campo mental. Y a mi gran amigo Mónico Carvajal, quien me ha hecho varias sesiones presenciales de coach, generando poderosos procesos de transformación, que definitivamente mi vida es mucho mejor después de esas sesiones. El cambio de chip fue fascinante. Gracias, Mónico. Muy bien, vamos a hablar de la generación de contexto de la competencia 2 y eso tiene una razón de ser que es mi propia vida. Descubrí que yo no sabía generar contexto o que mi generación de contexto era muy pobre en mi relación de pareja, en ofertar el negocio de Zoela o la oportunidad, en la oportunidad de Zoela, la oportunidad educativa, en construir relaciones, en hacer negocios. Entonces aprendí que definitivamente es necesario generar contexto. Entonces desde ese quiebre estoy hablando, desde el corazón. Perfecto. ¿Qué quiero yo en esta sesión? En esta sesión busco que haya algunos elementos, que tengamos algunos elementos para la creación de contexto, sobre todo en una sesión de coaching. Y también pretendo en esta sesión terminar con una pregunta poderosa. Entonces el tema, como ya lo había venido explicando, son algunas consideraciones, porque hay que entender que el contexto es algo muy amplio. Pero yo quiero hablar de algunas cositas que tienen que ver con el contexto, de algunas precisiones que me han parecido importantes dentro de una sesión de coaching. Entonces, generar contexto en una sesión de coaching. Ahí podemos ver en la figura, está el coach, está la coachee, ella está declarando su quiebre, está en la lectura de la postura física, pues habla de que hay una empatía, hay un rapport, hay un entendimiento, lo cual es fundamental. Quienes ya hemos hecho algunas prácticas de coach, pues sabemos lo que indica esa postura corporal. Gracias, Mónico, por enseñarnos todas esas cosas. Un primer elemento es saber mantener la distancia. Voy a referirme a dos puntos. La distancia física, que no puede ser tan proximal, que sea invasiva, ni tan lejana, que esa distalidad no genere confianza. Entonces, hay que buscar la forma exacta de generar ese espacio adecuado. Y hay que también saber mantener la distancia emocional. Yo como coach no puedo involucrarme emocionalmente con lo que le está pasando al coach y con su quiebre. Aunque Mónico alguna vez decía que curiosamente los coach nos llegan coaching con quiebres muy similares a los que nosotros tenemos. Es curioso este tema. Pero entonces hay que mantener esa distancia y también pues tener una distancia emocionalmente equilibrada frente al coaching. Otro elemento fundamental de la creación de contexto es la aceptación. En ese trasfondo de la escucha, donde yo estoy escuchando al otro, debe haber un estado de aceptación. Y ahí tengo que tener muy en cuenta dos elementos importantes. Lo uno, mis juicios. O sea, yo no puedo dejar que mis juicios, o sea, yo no estoy siendo un juez, yo estoy escuchando al coachee en su quiebre. Entonces, he de tener cuidado con mi propia personalidad, con mis propios juicios, con mis propios asuntos, para poder tener una escucha limpia. Y de otro lado, también es importante que yo acepte al otro como es, atendiendo mucho a sus actos lingüísticos, o sea, cómo se está expresando, qué es lo que está diciendo, está
manifestando una promesa, una petición, está haciendo una declaración. Cuando yo tengo claro esa escucha, de acuerdo a mis competencias y de acuerdo a mis habilidades y de acuerdo a mis distinciones, yo sabré manejar esa aceptación y esa escucha que debe ser amorosa, ¿sí? O sea, cuando esa persona me está confiando a mí desde una sesión de coach, algo personal, desde el amor, yo atiendo esa situación y desde el respeto. Muy bien. Otro elemento fundamental dentro de la generación del contexto es la generación de confianza. Y eso sale, decía un gran coach, que es imposible no transmitir lo que se está sintiendo en ese momento. O sea, el coach percibe a través de mi lenguaje corporal y a través de mi lenguaje hablado, de mis declaraciones y de todos los otros actos del habla, que si yo realmente confío en mí como coach, confío en el proceso que estoy haciendo, confío en él, confío en Dios, o sea, confío que realmente eso se genere. Entonces, en esos actos del habla y en esa interacción que va más allá de lo verbal, sino que también tiene que ver con la corporalidad, yo inspiro o no inspiro confianza. Y para eso yo creo que hay una responsabilidad muy grande del coach y es en formarse con precisión en cada una de las competencias. Y es el de ser capaz de manejar con precisión las distinciones y es ser capaz de estar comprometido con ese proceso. Es un proceso muy hermoso que alguien venga y nos permita llevarlo de un lugar A a un lugar B. Y hay que generar la confianza necesaria para ello. Bien, el coach se enfrenta a una situación y es cómo puede transformar esta situación. Entonces, desde el coach debe ayudarle a hacer esas preguntas poderosas, debe, a través de las distintas herramientas, empoderarlo, ayudarle a que se empodere y ayudarle a llegar, o sea, que ese problema, como se ve ahí al frente, ese laberinto sea atravesable, sea llegar al lugar que se quiere llegar. Y para ello hay que pararse desde dónde queremos llegar. Cuando yo me paro desde dónde quiero llegar, es muy distinto, ¿sí? Un dato curioso, los grandes guías del Everest planean la ruta al revés. O sea, no es partimos de aquí, llegamos aquí, sino si vamos a llegar acá, nos devolvemos. ¿Cómo fue que llegamos? Y eso es lo que ha llegado a los grandes retos de cumplir en el Everest. Entonces también, de la misma manera, nosotros ayudamos al coachee a pararse donde quiere estar y desde allí hacer una serie de distinciones para poder llegar. Perfecto. Y para ello es fundamental el poder del compromiso. Aquí lo asocio mucho con la fe. Decía bíblicamente, fe es dar por hecho cosas que todavía no son hechas, pero yo las doy por hechas. Y desde allí me paro y desde allí construyo. Leo nos dice muy claramente, es desde la permanencia que yo llego, ¿sí? Entonces, ese compromiso se manifiesta en acciones. Como decía la Biblia, la fe sin obras es fe muerta. Entonces, ¿cuál es nuestra fe? ¿Cuál es nuestro compromiso? ¿Cómo estamos enseñando al coach dándole herramientas para que genere compromisos que sean transformadores de su vida? La conclusión, porque son 10 minutos nomás, es que la creación de contexto es fundamental para el coaching, para la vida, y que el coach ha de tener esas distinciones, esas competencias y esa experiencia para aplicar con éxito. Habría mucho más por hablar de la generación de contexto, pero el tiempo es limitado. Quiero terminar con una pregunta poderosa, porque es que la vida, el éxito, los logros, la realización personal son obra del día a día. Lo que te quiero preguntar ahora, préstame mucha atención, es ¿a qué te comprometes cada día? Cuando te levantas, te despiertas en la mañana, ¿tienes un compromiso o tu vida no tiene compromiso? Porque es muy importante que hagas conscientes tus compromisos. Bueno, fue Humberto Castellanos desde la hermosa ciudad de Medellín, en Colombia.
Les deseo una linda tarde. Les hablo de tarde porque sí está aquí en Medellín.